Hola, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar el ejercicio 45 de la sección 14.5, el cual fue comentado en uno de los foros, ¿sí? En esa sección lo que se hace es desarrollar reglas de la cadena para funciones de más de una variable. Ustedes ya habían trabajado con regla de la cadena para el caso de una función de una variable en lo que fue matemática básica. Acá lo que se hace es, en esta sección, es extender esas reglas a funciones de más de una variable y considera dos casos, ¿sí? En el cual las variables x e y pueden depender de una sola variable, lo que es el caso 1, o de más de una variable, que es el caso 2. Y después lo generaliza, ¿sí? Bien, me dice que dada z igual a f de x y, me dice que la x depende de r y de θ, y la y también depende de r y de θ. Ítem A, determine la derivada de z respecto de r y la derivada de z respecto de θ. Vamos primero con el ítem A. En el ítem B me hace probar una igualdad, ¿sí?, en la cual voy a necesitar tener las expresiones obtenidas en el ítem A. Vamos a la resolución. Bien, tenemos la situación de una función que depende de dos variables, x e y, pero además esas variables dependen de r y de θ. Bien, si hacemos el diagrama de árbol, tenemos que z depende de x y de y, pero a la vez la x depende de r y de θ. Y la y también depende de r y de θ. O sea que indirectamente la z depende tanto de r como de θ. Me pide la derivada de z respecto de r y la derivada de z respecto de θ. Lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena caso 2, que ustedes tienen en el libro. Regla de la cadena caso 2. Esta de acá. Me dice, supongamos que z es igual a una f de x y, es una función derivable de x y y, la x depende de s y de t, acá estaríamos teniendo r y θ, y la y depende de s y de t, lo mismo, r y θ. Son funciones derivables de s y de t. Entonces, la derivada de z respecto de s es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de s, más lo mismo con la y. Y tenemos de manera análoga la derivada parcial de z respecto de t. Tengan en cuenta que acá se usa el rulito de derivada parcial. Yo acá no puedo poner de dx respecto de s, porque x depende de s y de t. Si la x dependiera solamente de una variable, sí puedo poner la d que uno solía usar para derivadas de funciones de una variable. Bien, volvemos al ejercicio. Usando ese teorema, usando esa regla, la derivada de z respecto de r es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de r, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de r. Lo mismo, ¿sí?, con la derivada parcial de z respecto de θ. Bien, en definitiva, como no tenemos una expresión de la función, nos dicen que z es igual a f de x y, estas expresiones no las vamos a poder, van a quedar indicadas. Pero sí sabemos que x es igual a r coseno de θ y la y es igual a r seno de θ, por lo que podemos determinar las expresiones derivada de x respecto de r, derivada de y respecto de r, lo mismo derivada de x respecto de θ, derivada de y respecto de θ. Claramente, la x y la y son funciones derivables de las variables r y θ. Bien, entonces lo que hacemos es calcularla. Si x es igual a r coseno de θ, la derivada parcial de x respecto de r, mantengo fijo el θ y es como que tengo un número por r. La derivada de eso me da coseno de θ. La derivada de x respecto de θ, dejo fijo el r y me queda menos r seno de θ. La derivada del coseno es menos seno.
Lo mismo hacemos con la y. La y es igual a r seno de tita, por lo que la derivada parcial de y respecto de r me da seno de tita, ¿sí? Dejo al tita fijo, y la derivada de y respecto de tita dejo al r fijo, me da r por la derivada del seno, que es el coseno de tita. Entonces lo que hacemos es sustituir estas expresiones obtenidas en la expresión que me da justamente la regla de la cadena. Entonces, la derivada de z respecto de r dijimos que es la derivada de z respecto de x por la derivada de r respecto de x respecto de r, que eso me da coseno, lo colocamos, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de r, pero la derivada de y respecto de r me dio seno de tita, lo coloco. Luego lo que hago es, en lugar de colocar la derivada de z respecto de x, z es igual a la f, es una notación análoga, es igual a fx, para escribirlo en forma un poco más compacta. Si lo quiero lo puedo dejar así. Fx coseno de tita más fi seno de tita. Hacemos lo mismo con la derivada de z respecto de tita, ¿sí? En vez de poner esto ponemos fx y cambiamos por las expresiones que fuimos obteniendo. Obtuvimos que la derivada de x respecto de tita es menos r seno de tita y la derivada de y respecto de tita es r coseno de tita. Lo que hacemos acá es extraer factor común r, obteniendo que la derivada de z respecto de tita es r por menos fx seno de tita más fi coseno de tita. Bien, ya obtuvimos esas expresiones. En el ítem B me pide que demuestre que la suma de los cuadrados de la derivada parcial de z respecto de x y la derivada de z respecto de y me da igual a esta expresión. ¿Qué es lo que me conviene a mí hacer? Dado que yo ya encontré expresiones, o sea, estas expresiones, ¿sí? No puedo trabajar porque no sé quién es la z, no sé qué función, qué forma tiene esa f. Pero yo encontré expresiones de la derivada de z respecto de r y la derivada de z respecto de tita en las cuales aparecen las fx, las fi, que serían justamente estas expresiones. Entonces voy a empezar trabajando con el miembro derecho y tratar de hacer manipulaciones algebraicas, desarrollo algebraico, elevación de cuadrados y demás, para ver si podemos llegar al miembro izquierdo, ¿sí? Bien, entonces empezamos con, como dije, el miembro derecho. Derivada de z respecto de r cuadrado más 1 sobre r cuadrado, derivada de z respecto de tita al cuadrado. Lo que hacemos es, colocamos la expresión obtenida en el ítem A de esto, paréntesis al cuadrado, más 1 sobre r cuadrado, la expresión obtenida de la derivada de z respecto de tita. Bien, solamente sustituí las expresiones obtenidas en el ítem A. Luego lo que hago acá, no se puede repartir la potencia en la suma, aplicamos la fórmula del cuadrado del binomio. Cuadrado del primero, 2 veces, el primero por el segundo, ahí lo reacomodé, fx, fi, coseno de tita, seno de tita, más el cuadrado del segundo. Más el 1 sobre r cuadrado multiplica toda esta expresión. Lo que hacemos es, este cuadrado lo repartimos, porque se puede repartir en la multiplicación, y me quedaría r cuadrado por el cuadrado de este binomio. Nuevamente aplicamos la fórmula del cuadrado del binomio, obteniendo esta expresión. Acá va un menos porque justamente tenemos uno de los términos del binomio que es un signo menos. Bien. Este r cuadrado se simplifica con este que está acá, ¿sí? Que multiplica toda la expresión. Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Toda esta expresión que yo ya tenía, más todo lo que tengo acá, que es lo que coloqué de acá en adelante. Ahora vamos a relacionar los términos semejantes. Este término se cancela con este, porque tenemos menos 2fx, fi, seno de tita, coseno de tita. Y acá tenemos lo mismo sumando. Se cancela.
Agrupamos por un lado los términos que tienen fx al cuadrado y por otro los que tienen fi al cuadrado. Entonces, agrupamos este con este, sacamos factor común fx cuadrado y me queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Lo mismo con los naranjas. Fi cuadrado, seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Por identidad pitagórica, esto me da 1, esto me da 1. Entonces obtenemos justamente que el miembro derecho, que fue por el que empezamos, es igual a fx al cuadrado más fi al cuadrado. Pero dijimos que como z es igual a f de xy, hablar de fx es lo mismo que hablar de la derivada parcial de z respecto de x y es lo mismo que hablar de z sub x. Son todas notaciones que representan la misma expresión. Lo mismo con la fi al cuadrado. Por lo tanto, hemos llegado a probar la identidad deseada. Bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier cosita consulten en el foro.